¿Cuántas veces has bendecido tu hogar con agua bendita y aún así sentiste que algo seguía sin ceder? ¿Cuántas veces has rezado el rosario en esa sala? ¿Has puesto imágenes sagradas en esas paredes? ¿Has pedido a Dios que proteja a los tuyos? Y sin embargo, hay una sensación que no sabe explicarse, algo que pesa en el aire de ciertos cuartos, algo que despierta a tus hijos de madrugada, algo que entra por una puerta que tú no sabes cuál es. Esa pregunta que nunca dices en voz alta, porque no sabes cómo formularla sin que te miren raro, Santa Teresa de Jesús la respondió. La respondió con una claridad que la Iglesia guarda desde hace siglos y que nadie te ha explicado todavía. Hay 3 partes de tu hogar que el demonio usa como entrada, y hay un sacramental, uno solo, que cierra esas 3 puertas. Se llama sal bendita. Y lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito sobre ella va a cambiar la manera en que ves tu casa desde hoy. Eso que sientes y no puedes nombrar no es imaginación, no es nervios, no es cansancio acumulado. La Iglesia Católica ha sabido desde sus primeros siglos que el enemigo actúa sobre los espacios físicos, que hay lugares que necesitan protección sacramental igual que las almas necesitan los sacramentos. Santa Teresa de Jesús lo vivió en carne propia, lo documentó, lo enseñó a sus hijas carmelitas con una precisión que no deja lugar a la duda. Y hoy tú vas a recibirlo completo. Escribe ahora mismo en los comentarios «Sal bendita en mi hogar». Esa frase es una declaración de fe y una promesa que haces ante Dios para proteger a los tuyos. Y si todavía no estás suscrita a este canal, este es el momento. Pulsa el botón de suscripción ahora, porque lo que Santa Teresa de Jesús dejó revelado sobre tu hogar no termina aquí. Hay más, y necesitas recibirlo todo. La sal tiene una historia con Dios que precede a cualquier tradición humana. No es un elemento que la Iglesia eligió al azar para bendecir ni una costumbre heredada de culturas antiguas que con el tiempo recibió un barniz cristiano. La sal aparece en las Escrituras con una fuerza y una constancia que no puede ignorarse. En el libro del Levítico, Dios le ordena a Moisés algo que debería detenernos a pensar. Ninguna ofrenda que se presente al Señor puede hacerse sin sal. Ninguna. La sal era condición para que el sacrificio fuera aceptable ante los ojos de Dios. No un detalle decorativo, una exigencia. Y esa exigencia tenía un nombre, la alianza de la sal. Una alianza que en el lenguaje bíblico significaba permanencia, incorruptibilidad, fidelidad que no se pudre ni se disuelve con el tiempo. Cuando Dios pedía sal en el altar, estaba pidiendo algo eterno, algo que no cede, algo que preserva lo sagrado contra la corrupción. El profeta Eliseo utilizó sal para sanear las aguas de Jericó que estaban envenenadas y causaban muerte. No era magia, era un signo profético. La sal de Dios purifica lo que el mal ha corrompido. Devuelve a su estado original lo que ha sido contaminado. En el Evangelio, Jesús no elige esta imagen por casualidad cuando dice a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra». No dice que son el agua, ni la luz solamente, aunque también usa esa imagen. Dice la sal, porque la sal no solo ilumina, preserva, purifica, penetra, y cuando pierde su sabor ya no sirve para nada. La vocación cristiana tiene esa misma naturaleza, penetrar en el mundo para preservarlo de la corrupción, para mantener en él algo que sin esa presencia se echaría a perder. La Iglesia recogió todo este peso bíblico desde sus primeros siglos y lo depositó en un rito concreto, la bendición de la sal. En el ritual romano, el libro que contiene las bendiciones y los sacramentales de la Iglesia, existe desde hace siglos una oración específica para bendecir la sal. Una oración que el sacerdote pronuncia sobre la sal común, transformándola en un instrumento de gracia sobrenatural. Las palabras de esa bendición no dejan lugar a la ambigüedad. Se pide a Dios que
Que esa sal sea una protección para el cuerpo y para el alma, que aleje toda ilusión diabólica, que purifique los lugares donde sea colocada. No son palabras poéticas, son palabras de autoridad sacerdotal que la Iglesia ha pronunciado durante siglos sobre ese elemento sencillo y blanco que tienes en tu cocina sin saber lo que podría ser. Santa Teresa de Jesús creció en una iglesia donde los sacramentales no eran teoría. Eran práctica cotidiana, tan natural como rezar el Ave María al despertar. Desde su infancia en Ávila, en ese hogar de familia cristiana donde la fe no se guardaba para los domingos, sino que impregnaba cada hora del día, Santa Teresa de Jesús aprendió que los objetos bendecidos por la Iglesia no son adornos, son instrumentos, son canales por los que la gracia de Dios actúa de manera concreta sobre la materia, sobre los espacios, sobre las personas. Esta convicción no la abandonó jamás. La llevó consigo a cada convento que fundó, a cada celda donde oró, a cada crisis espiritual que atravesó. Y cuando se trató de proteger los espacios donde sus hijas iban a vivir y a consagrarse a Dios, Santa Teresa de Jesús no se conformó con buenas intenciones. Actuó con los instrumentos que la Iglesia ponía en sus manos, porque Santa Teresa de Jesús sabía algo que el católico moderno ha olvidado casi por completo. El demonio no es una metáfora. No es un símbolo del mal interior ni una imagen poética para hablar de los propios defectos. Es una realidad personal, inteligente, que actúa sobre el mundo visible, que busca espacios, que encuentra grietas, que se instala donde no hay nada que le oponga resistencia. Santa Teresa de Jesús lo encontró en sus propios aposentos, lo vio con sus propios ojos en más de una ocasión, y lo describió en el libro de la vida con una precisión que todavía hoy hace que quien la lee sienta que esa mujer estaba hablando de algo que había vivido, no de algo que había leído. No tenía miedo de nombrarlo. Tenía demasiado respeto por la verdad para suavizarlo. Y precisamente porque lo conocía tan bien, porque sabía de qué era capaz y cómo operaba, Santa Teresa de Jesús prestaba una atención que hoy nos parecería casi excesiva a la protección espiritual de los espacios físicos donde sus comunidades vivían. Cada convento que fundaba era, antes de ser habitado, un espacio que necesitaba ser entregado a Dios de manera concreta, visible, sacramental. No bastaba con querer que fuera un lugar santo. Había que hacer de él un lugar santo con los gestos que la Iglesia proporcionaba para ese fin. Y aquí se abre la pregunta que tal vez ya estás llevando contigo desde que empezaste a escuchar esto. Si Santa Teresa de Jesús conocía el poder de la sal bendita, si la usaba en los espacios que consagraba, si la Iglesia lleva siglos bendiciendo la sal con oraciones que piden protección contra el demonio, ¿cuál es la primera parte de tu hogar que Santa Teresa de Jesús habría identificado como la entrada principal del enemigo? ¿Por dónde empieza la vulnerabilidad de una casa que no está protegida? La respuesta no es la que la mayoría imagina, y cambia todo lo que crees saber sobre cómo proteger a los tuyos. Antes de hablar de las 3 partes del hogar, hay algo que necesitas entender con claridad. Algo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito en el libro de la vida con una honestidad que todavía incomoda a quienes prefieren un cristianismo sin aristas, sin demonios reales, sin batallas que ocurren en espacios que se pueden tocar con las manos. Santa Teresa de Jesús no escribía para incomodar, escribía porque había visto, y lo que había visto no le permitía callarse. En el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús describe sus encuentros con el demonio con una precisión que no es la de alguien que habla de experiencias vagas o de sensaciones difusas. Habla de una presencia, de algo que tiene consistencia, que ocupa espacio, que se manifiesta de maneras que el cuerpo percibe antes que la mente pueda nombrarlas. Describe el horror que esa presencia producía en ella, un horror que no era miedo humano ordinario, sino algo más profundo, más antiguo, que venía de reconocer frente a frente una voluntad que odia con una intensidad que ninguna voluntad humana puede igualar.
y describe también lo que la liberaba de esa presencia. No sus propias fuerzas, no su inteligencia ni su voluntad, los sacramentales de la Iglesia. El agua bendita especialmente, a la que Santa Teresa de Jesús atribuía un poder de alejamiento inmediato que ella misma calificaba de extraordinario. Pero también otros instrumentos que la Iglesia ponía en sus manos y que ella usaba sin dudar, sin avergonzarse, sin reducirlos a símbolos vacíos de contenido real. Lo que Santa Teresa de Jesús entendía y que resulta fundamental para comprender por qué la sal bendita importa tanto, es que el demonio no actúa únicamente sobre las almas, actúa también sobre los lugares. Esta no es una idea medieval superada por el progreso espiritual, es doctrina católica. La Iglesia bendice casas, bendice campos, bendice vehículos, bendice objetos, precisamente porque reconoce que lo material no es espiritualmente neutro. Un espacio puede ser consagrado a Dios y un espacio puede estar por negligencia, por ignorancia o por algo peor, abierto a influencias que no vienen de Dios. La materia importa porque Dios mismo entró en la materia, porque el Verbo se hizo carne, porque la encarnación no es solo un dogma que se profesa, es la razón por la que los gestos físicos, los objetos bendecidos, los espacios consagrados tienen una gravedad espiritual que no puede reducirse a la buena voluntad interior de quien los usa. Santa Teresa de Jesús lo había observado en sus propias fundaciones. Había entrado en casas que iban a convertirse en conventos y había sentido en algunas de ellas algo que sus hermanas también percibían sin poder nombrarlo. Una resistencia, una pesadez, una dificultad para la oración que no tenía explicación natural. Y había aprendido que esa resistencia no se vencía solo con buena voluntad, ni con la devoción personal de las monjas que iban a habitar ese espacio. Se vencía con los instrumentos que la Iglesia proporcionaba para ese fin, con la bendición del espacio, con el agua bendita, con la sal, con la oración pronunciada en voz alta, con autoridad, en nombre de Cristo, que es el único nombre ante el que toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Porque el demonio, enseñaba Santa Teresa de Jesús, busca establecerse donde no encuentra resistencia organizada. No necesita una invitación explícita. Le basta la ausencia de protección. Un hogar sin protección sacramental no es un hogar que ha invitado al mal conscientemente. Es un hogar que no ha cerrado sus puertas. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, pero el resultado práctico puede ser muy parecido. Algo que no debería estar dentro encuentra la manera de instalarse, de manera lenta, de manera silenciosa, de manera que durante mucho tiempo nadie logra identificar exactamente qué está pasando ni cuándo empezó. ¿Qué aspecto tiene esa instalación en la vida real de una familia? No siempre tiene el aspecto dramático que el mundo del entretenimiento ha convertido en cliché. No hay ruidos inexplicables en las paredes, ni fenómenos que nadie pueda negar. Lo que Santa Teresa de Jesús describía era mucho más sutil y mucho más dañino precisamente por esa sutileza. Una oscuridad que se va instalando en el ambiente del hogar de manera gradual, casi imperceptible, como la humedad que penetra en una pared sin que nadie la vea hasta que el daño ya está hecho. Una dificultad para la oración que antes no existía, una sequedad espiritual que no responde a ningún esfuerzo, un cansancio que no se va con el descanso. Discordias entre personas que se aman y que no entienden por qué no pueden estar en paz, por qué las mismas conversaciones terminan siempre de la misma manera, aunque ninguna de las dos partes quiera que termine así. Sueños que perturban sin que nadie recuerde bien qué soñó, pero que dejan en el cuerpo una huella de angustia que acompaña todo el día siguiente. Una sensación en ciertos rincones de la casa que hace que los niños no quieran estar solos en esos espacios, aunque no puedan explicar por qué, aunque si les preguntas digan simplemente que no les gusta ese cuarto. Nada de esto es automáticamente sobrenatural. Santa Teresa de Jesús era demasiado equilibrada para caer en el pánico espiritual,
y demasiado inteligente para atribuir al demonio lo que tiene explicación natural. Pero también era demasiado honesta para negar que hay hogares donde algo que no tiene explicación natural está operando. Y su respuesta ante esa posibilidad no era el miedo paralizante ni la desesperación. Era la acción sacramental. Era cerrar las puertas con los instrumentos que la Iglesia proporciona. Era no dejar ningún umbral sin custodia, ningún espacio sin nombre, ningún rincón entregado al abandono espiritual. Y aquí llegamos a la pregunta que quedó abierta desde el principio de este camino. ¿Qué ocurre exactamente en el umbral de una casa cuando no hay nada que custodie ese límite? ¿Por qué el umbral, de todos los espacios del hogar, era para Santa Teresa de Jesús el primero que necesitaba protección antes que cualquier otro? La respuesta está en algo que la tradición bíblica conocía mucho antes de que Santa Teresa de Jesús naciera. Está escrita con sangre en las puertas de Egipto, la noche que cambió la historia del pueblo de Dios. Y cuando la escuches, vas a entender por qué ese gesto antiguo sigue siendo hoy más necesario que nunca. La noche del Éxodo no fue solo la noche en que el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud. Fue la noche en que Dios le enseñó a su pueblo algo que ninguna generación posterior debería haber olvidado: que el umbral de una casa es un lugar sagrado, que la entrada del hogar no es un espacio neutro, que lo que se coloca en ese límite entre el mundo exterior y el interior donde vive y duerme la familia tiene consecuencias reales, consecuencias que van mucho más allá de lo decorativo y de lo simbólico. Dios no le dijo a Moisés que sus hijos pensaran en la sangre del cordero, le dijo que la pusieran en los postes, en el dintel, en el umbral visible, concreto, físico, porque el ángel que pasaría esa noche no miraría los corazones de los que vivían dentro, miraría las puertas, y donde no hubiera señal, entraría. Esa lección nunca fue revocada, fue profundizada, transformada, llevada pues a su plenitud en Cristo, cuya sangre no se derramó sobre una puerta de madera, sino sobre la madera de la cruz, para sellar una alianza que ninguna muerte puede romper. Pero el principio permaneció. El umbral importa. Lo que custodia la entrada de un hogar importa. Y la Iglesia, que es la depositaria de esa tradición bíblica llevada a su cumplimiento en el Evangelio, nunca lo olvidó, aunque en las últimas décadas muchos de sus hijos sí lo hayan olvidado. Santa Teresa de Jesús lo sabía, con la certeza de quien ha recibido una tradición viva, no una doctrina muerta guardada en los libros. Cuando fundaba un convento, la puerta principal era siempre el primer espacio que recibía atención espiritual. No el altar, no la celda de la priora, la puerta. Porque Santa Teresa de Jesús entendía lo que el Éxodo había revelado, que el enemigo busca entradas, que opera en los límites, que el umbral de un hogar es el primer campo de batalla, el lugar donde la presencia o la ausencia de protección sacramental marca una diferencia que se va a sentir en cada habitación de la casa. La primera parte del hogar donde la sal bendita debe ser colocada es, por todo esto, el umbral, la entrada principal, el espacio de transición entre el mundo de afuera y el mundo de adentro. No porque el demonio no pueda actuar en otros espacios, sino porque el umbral es donde comienza la custodia. Es el primer gesto, el primer acto de autoridad espiritual sobre el hogar. Y cuando ese gesto no se ha hecho, cuando ese límite no ha sido marcado con nada que le diga al enemigo que este espacio está bajo la protección de Dios, todo lo que viene después queda más expuesto. ¿Cómo se coloca la sal bendita en el umbral? No hay un único gesto prescrito con rigidez litúrgica, porque la sal bendita es un sacramental y no un sacramento, y su uso admite la devoción personal de quien lo realiza. Pero hay una manera que la tradición ha transmitido y que Santa Teresa de Jesús habría reconocido como propia. Se toman unos pocos granos de sal bendita entre los dedos, se sostienen un momento en la palma de la mano, mientras se eleva el corazón a Dios con una petición breve y clara. Una petición que no necesita palabras elaboradas sino fe sincera,
y se depositan en el umbral, en el suelo del vano de la puerta, en el espacio por el que todos cruzan al entrar y al salir. Se pueden colocar también en el dintel, en la parte superior del marco de la puerta, con el mismo gesto y la misma oración. La oración que acompaña este gesto no necesita ser larga. Puede ser simplemente esto: Señor, que esta sal bendecida por tu iglesia custodie esta entrada. Que nada que no venga de ti cruce este umbral. Que tu presencia sea la primera que se siente al entrar en esta casa y la última que se lleven consigo quienes salgan de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una señal de la cruz sobre el umbral, hecha con la mano, visible, deliberada, como el gesto de quien sabe que está ejerciendo una autoridad espiritual que no es suya sino de Cristo y que ella simplemente administra con fe. Hay algo que Santa Teresa de Jesús habría añadido aquí, con esa franqueza suya que no cedía ante la comodidad. Este gesto debe hacerse con intención. No como quien cumple un rito porque le han dicho que hay que cumplirlo, sino como quien sabe exactamente qué está haciendo y por qué. La fe no es un ingrediente opcional en el uso de los sacramentales. Es la condición que los activa. No porque el poder del sacramental dependa de la perfección espiritual de quien lo usa, sino porque sin fe el gesto queda reducido a un movimiento físico sin dirección interior. Y la dirección interior es la que une el gesto visible con la gracia invisible que Dios ha depositado en ese sacramental a través de la bendición de la Iglesia. Una vez colocada la sal en el umbral, hay familias que renuevan este gesto cada cierto tiempo, cada mes, cada inicio de año litúrgico, cada vez que sienten que el hogar necesita una renovación de su protección espiritual. No porque la sal pierda su bendición con el tiempo, sino porque el gesto repetido es también una renovación de la intención, una declaración que se hace de nuevo ante Dios. Este hogar te pertenece. Esta entrada está bajo tu custodia. Nada que no venga de ti es bienvenido aquí. Pero el umbral es solo la primera de las 3 partes, y la segunda es la que más sorprende a quienes escuchan esto por primera vez, porque no es la habitación más obvia. No es el espacio que la mayoría elegiría si le preguntaran dónde está el corazón espiritual de un hogar. Es el lugar donde la familia se reúne, el lugar donde las palabras se dicen en voz alta, el lugar donde el amor o su ausencia se hace más visible. Y lo que Santa Teresa de Jesús sabía sobre ese espacio va a hacer que nunca vuelvas a mirarlo de la misma manera. Hay un lugar en cada hogar donde la vida de la familia ocurre de verdad, no donde se duerme ni donde se trabaja en silencio, donde se habla, donde se come juntos cuando todavía se come juntos, donde los hijos hacen las tareas mientras la madre prepara la cena y el padre llega cansado del trabajo y se sienta y suspira antes de decir una sola palabra, donde se celebran los cumpleaños y donde se llora cuando llega una mala noticia, donde los conflictos estallan y donde también, en los mejores momentos, se ríe de una manera que no tiene precio. Ese lugar es el corazón físico del hogar. Y Santa Teresa de Jesús, que entendía los hogares con la misma profundidad con que entendía las almas, sabía que ese corazón físico es también el campo de batalla espiritual más importante de toda la casa. En las moradas, Santa Teresa de Jesús desarrolla una imagen que nunca abandona del todo, aunque la lleve a las profundidades de la mística más elevada. El alma como castillo, como espacio interior que tiene sus cámaras, sus pasillos, sus lugares de encuentro con Dios y sus rincones donde todavía no había entrado la luz. Esa imagen no nació de la nada. Nació de la experiencia concreta de una mujer que había vivido en conventos, que había fundado casas, que conocía los espacios físicos con una atención que la contemplación no había embotado, sino agudizado. Para Santa Teresa de Jesús, lo interior y lo exterior se correspondían. El estado espiritual de una comunidad se reflejaba en el estado de sus espacios comunes, y la calidad de la oración que se hacía en un lugar
dependía también de la calidad espiritual de ese lugar. El espacio común del hogar, el lugar donde la familia se reúne, concentra todo lo que esa familia es y todo lo que todavía no ha podido ser. Concentra el amor que se han expresado y el amor que ha quedado sin decir, las palabras que han construido y las palabras que han destruido. Las oraciones que se han rezado juntos y los silencios en que nadie supo cómo empezar. Es el lugar donde la familia tiene su mayor fortaleza y también su mayor vulnerabilidad. Porque donde hay amor verdadero, hay también la posibilidad de herirlo. Y el enemigo lo sabe mejor que nadie. Santa Teresa de Jesús escribió algo en sus propias palabras que ilumina este punto con una claridad que ningún comentario puede mejorar. El demonio no duerme y nosotras dormimos. No lo decía como metáfora de la tibieza espiritual solamente. Lo decía como descripción de una realidad táctica. El enemigo trabaja de manera continua, metódica, paciente, en los espacios donde la guardia baja. Y la guardia baja más en los espacios de confianza que en los espacios de alerta. Nadie está en guardia en su propia sala. Nadie sospecha del lugar donde lleva toda la vida sintiéndose en casa. Y precisamente por eso ese lugar necesita protección. La sal bendita colocada en el centro del hogar, en el espacio de reunión de la familia, no es un gesto que convierte ese lugar en una especie de santuario inaccesible a la vida real con toda su complejidad y sus roces y sus momentos difíciles. Es un gesto que entrega ese espacio a Dios con una intención concreta: que las palabras que se digan aquí estén bajo su mirada, que los conflictos que surjan aquí tengan acceso a su gracia, que las decisiones que se tomen en este espacio sean decisiones que Él puede bendecir. No pide perfección, pide conciencia, pide que ese lugar no sea territorio abandonado a las corrientes del mundo y a la influencia del enemigo, sino territorio reclamado para Dios de manera deliberada y sacramental. ¿Cómo se coloca la sal en este espacio? La tradición sugiere colocarla en los ángulos del lugar, en los 4 rincones si es posible, con la misma oración de entrega que se usó en el umbral, pero adaptada a la intención específica de este espacio. Señor, que este lugar donde mi familia vive y habla y come y descansa esté bajo tu protección. Que las palabras que aquí se digan construyan y no destruyan. Que tu paz sea más fuerte que cualquier discordia. Que el amor que has puesto en esta familia no pueda ser corrompido por nada que no venga de ti. Unos pocos granos en cada rincón. Una señal de la cruz sobre cada ángulo. Una oración que no necesita durar más de 1 minuto, pero que tiene la solidez de un acto de fe consciente y deliberado. Y hay algo que Santa Teresa de Jesús habría insistido en añadir aquí. La sal en el espacio común del hogar debe ir acompañada de algo que ningún sacramental puede reemplazar: la oración en familia. No necesariamente larga, no necesariamente perfecta, un Padre Nuestro dicho juntos antes de la cena. Un Ave María rezado en voz alta antes de que los hijos se vayan a dormir. Porque la sal bendita prepara el terreno, custodia el espacio, cierra las grietas por donde el enemigo busca entrar. Pero la oración en familia es la que mantiene viva en ese espacio la presencia de Dios que la sal ha invocado. Las 2 cosas juntas crean algo que el enemigo no puede atravesar. Un hogar que ha sido entregado a Dios no solo con un gesto, sino con la vida cotidiana de quienes lo habitan. El tercer loop, que quedó abierto al principio de este camino, preguntaba por el espacio interior que el enemigo ataca cuando ya ha encontrado la manera de pasar el umbral. Y la respuesta tiene que ver con ese espacio de reunión, sí, pero también con el tercer lugar, el que nadie protege porque nadie piensa que necesite protección, el lugar donde los sueños ocurren, donde la guardia baja completamente, donde la persona es más vulnerable que en ningún otro momento de su vida, el dormitorio. Y lo que Santa Teresa de Jesús vivió en el suyo propio
es algo que cambia la manera de entrar a ese cuarto cada noche. Hay un momento en la vida de cada persona en que la guardia baja por completo. No es un momento de debilidad moral ni de falta de fe. Es un momento inevitable, necesario, que Dios mismo diseñó como parte de la naturaleza humana. Es el momento en que el cuerpo se rinde al sueño y la conciencia vigil se retira hacia ese territorio interior que no controlamos del todo, donde los sueños ocurren y donde algo en nosotros sigue vivo aunque los ojos estén cerrados y los músculos en reposo. Ese momento ocurre en el dormitorio. Y el dormitorio es, por esa razón precisa, el tercer espacio del hogar que Santa Teresa de Jesús identificaba como lugar que necesita protección sacramental, con una urgencia que no admite postergación. Santa Teresa de Jesús no hablaba del dormitorio como espacio de vulnerabilidad desde la teoría. Hablaba desde la experiencia. En el libro de la vida dejó consignados con una valentía que todavía sorprende varios de sus encuentros nocturnos con el demonio. Encontraba esa presencia en su celda, en ese espacio pequeño y austero donde dormía y oraba, con una frecuencia que habría paralizado a una mujer de fe menos sólida. Pero Santa Teresa de Jesús no se paralizaba, reaccionaba, y la manera en que reaccionaba ilumina exactamente por qué la sal bendita en el dormitorio no es una exageración devota, sino una respuesta sabia y enraizada en la experiencia real de quien conocía de primera mano cómo actúa el enemigo cuando la persona está más desguarnecida. Lo que Santa Teresa de Jesús describe en esos episodios nocturnos no es siempre una aparición dramática y visible. A veces sí, con una concreción que ella misma califica de perturbadora. Pero otras veces es algo más sutil, una angustia que llega sin motivo cuando el cuerpo ya debería estar descansando, una agitación interior que impide el sueño, un peso en el alma que la oración cuesta atravesar, una oscuridad que no es la oscuridad física del cuarto, sino algo que se superpone a ella y que tiene una cualidad diferente, más densa, más hostil. Cualquiera que haya atravesado esas noches sabe de qué está hablando Santa Teresa de Jesús. Noches en que no hay explicación para la angustia. Noches en que el rosario cuesta más que nunca. Noches en que uno termina sentado en la cama, en la oscuridad, sin saber exactamente qué está buscando, pero sabiendo con certeza que algo no está bien. La respuesta de Santa Teresa de Jesús ante esas noches nunca fue rendirse ni ignorar lo que estaba ocurriendo. Era actuar con los instrumentos que la Iglesia ponía en sus manos. El agua bendita, que usaba con una confianza que ella misma documenta con gratitud. Las oraciones de protección que la tradición carmelita había heredado de los siglos anteriores. Y la preparación del espacio antes de que llegara la noche, porque Santa Teresa de Jesús sabía que la batalla nocturna se gana o se pierde antes de que el sol se ponga, en los gestos conscientes que se hacen durante el día para custodiar el espacio donde se va a dormir. La sal bendita en el dormitorio se coloca de una manera que refleja esa comprensión. No se trata solo de colocarla en los rincones del cuarto, aunque eso también tiene su lugar en la tradición. Se trata especialmente de colocarla en el umbral de la puerta del dormitorio, ese pequeño umbral interior que marca la entrada a ese espacio íntimo donde la persona es más vulnerable. Unos pocos granos en el suelo del umbral, con una oración que en su sencillez lo dice todo. Señor, que esta noche tu paz custodie este descanso. Que nada que no venga de ti tenga acceso a este espacio. Que mis sueños estén bajo tu mirada y que al despertar mi primer pensamiento sea para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algo que Santa Teresa de Jesús añadiría aquí desde su experiencia de mujer, que pasó las noches de su vida entre la oración y la batalla espiritual. El dormitorio necesita también un crucifijo visible desde la cama, no como adorno, como presencia, como recordatorio constante, incluso en el sueño, de que hay una autoridad en ese cuarto que es mayor que cualquier otra cosa
que pudiera querer entrar en él. La sal en el umbral cierra la puerta. El crucifijo en la pared nombra a quien custodia el interior. Los dos juntos crean una protección que Santa Teresa de Jesús habría reconocido como completa. Y hay una tercera cosa que Santa Teresa de Jesús hacía antes de dormir, que sus hermanas carmelitas documentaron con admiración. Se encomendaba explícitamente a su ángel de la guarda. No era una oración de rutina. Era un acto deliberado de reconocimiento. Tú eres el custodio que Dios ha puesto sobre mí, y esta noche te pido que hagas tu trabajo con toda la autoridad que Él te ha dado. Esa encomendación, unida a la sal bendita en el umbral y al crucifijo en la pared, constituía para Santa Teresa de Jesús una protección nocturna que no dependía de su propia fortaleza, sino de la gracia de Dios, actuando a través de los instrumentos que Él mismo había proporcionado. Porque eso es exactamente lo que Santa Teresa de Jesús quería que entendieran sus hijas y lo que quiere que entiendas tú ahora. La protección sacramental no es el recurso de quien tiene miedo, es el recurso de quien tiene fe. No se usa la sal bendita porque se teme al demonio, se usa porque se confía en Dios. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El miedo paraliza y oscurece, la fe actúa y abre. Y la sal bendita, usada con fe en las tres partes del hogar que Santa Teresa de Jesús identificó, no es un gesto defensivo de quien vive acorralado. Es un gesto de quien ha decidido que su casa le pertenece a Dios y está dispuesto a hacer lo necesario para que esa declaración tenga consecuencias reales en el espacio físico donde vive su familia. Pero para poder colocar sal bendita en tu hogar, necesitas primero tenerla. Y aquí está el problema que la mayoría de los católicos enfrenta cuando escucha esto por primera vez. No saben cómo conseguirla, no saben si se puede pedir, no saben si el sacerdote va a entender lo que están pidiendo. Y lo que va a ocurrir cuando vayas a pedirla te va a sorprender. Si mañana fueras a tu parroquia y le dijeras al sacerdote que quieres sal bendita, ¿sabes qué podría ocurrir? En algunos casos, el sacerdote abriría un cajón, sacaría un frasco pequeño y te lo daría sin más explicaciones, porque en esa parroquia la tradición no se ha perdido del todo y hay alguien que todavía la guarda con cuidado. Pero en muchos otros casos, y esto hay que decirlo con honestidad aunque duela, el sacerdote te miraría con una expresión que mezcla la sorpresa con la incomodidad y te diría que no sabe de qué le estás hablando, o que eso ya no se usa, o que lo que necesitas es simplemente rezar más y no preocuparte por esas cosas. Y tú saldrías de esa sacristía con las manos vacías y la sensación de haber pedido algo indebido. Eso no es tu culpa. Y tampoco es, en la mayoría de los casos, culpa del sacerdote. Es el resultado de décadas de abandono de la tradición sacramental de la Iglesia. Un abandono que no fue decretado por nadie, pero que ocurrió de todas maneras, silenciosamente, en los seminarios donde dejaron de enseñar los ritos del ritual romano, en las parroquias donde los sacramentales fueron relegados a una categoría de devociones opcionales que los fieles más ilustrados debían superar, en una mentalidad que quiso modernizar la fe, simplificándola hasta el punto de vaciarla de muchos de los gestos concretos a través de los cuales esa fe había actuado sobre la vida real de las personas durante siglos. Santa Teresa de Jesús habría dicho algo sobre esto con esa claridad suya que no se curvaba ante ninguna presión. Habría dicho que la sencillez en la fe es una virtud, pero que la sencillez no es lo mismo que el empobrecimiento, que simplificar la vida espiritual hasta eliminar los instrumentos que la Iglesia ha dado para actuar sobre la realidad concreta no es progreso, es pérdida. Y que las personas que pagan el precio de esa pérdida son exactamente las que tienen menos recursos para compensarla. Las familias sencillas, las mujeres devotas que van a misa cada domingo y rezan el rosario cada noche y que merecen tener acceso a todo lo que la Iglesia les ofrece, no solo a la parte que alguien ha decidido que es suficiente para ellas. La sal bendita no ha desaparecido de la Iglesia. Sigue existiendo en el ritual romano. Sigue siendo un sacramental válido, reconocido,
con un rito de bendición que cualquier sacerdote puede administrar. Lo que ha desaparecido es el conocimiento de su existencia en la mayoría de los fieles y en una parte significativa del clero, pero eso se puede revertir. Y tú puedes ser parte de esa reversión. ¿Cómo pides la sal bendita? Vas a tu parroquia, llevas contigo un frasco pequeño, limpio, con tapa, lleno de sal común. Sal de cocina sirve, sal marina es todavía mejor. Y le dices al sacerdote, con sencillez y sin pedir disculpas por lo que estás pidiendo, Padre, quisiera que bendijera esta sal con las oraciones del ritual romano. Es para usarla en mi hogar como sacramental de protección. Si el sacerdote conoce el rito, lo hará. Si no lo conoce, puedes mencionarle que el rito está en el ritual romano, en la sección de bendiciones, y que es una práctica antigua de la Iglesia que ha vuelto a tener mucha vigencia entre los fieles que buscan recuperar la tradición sacramental. Hay sacerdotes que responderán con entusiasmo porque ellos mismos han redescubierto estos ritos y los valoran. Hay otros que pedirán que les des tiempo para prepararse. Y hay algunos que no estarán familiarizados, pero que, ante una petición respetuosa y bien formulada, estarán dispuestos a buscar el rito y administrarlo. La clave es no rendirse ante la primera respuesta dubitativa. La sal bendita es un derecho de los fieles, no un privilegio que se otorga a los más avanzados espiritualmente. Una vez que tienes la sal bendita en tus manos, hay algo importante que Santa Teresa de Jesús habría querido que supieras sobre cómo guardarla y cómo usarla. Se guarda en un lugar limpio separado de la sal de cocina, en un frasco que tenga alguna identificación que recuerde que no es sal ordinaria. No se mezcla con otras cosas. No se usa para cocinar. Se usa exclusivamente como sacramental, con la conciencia de que es un objeto bendecido por la Iglesia y que merece el respeto que esa bendición le confiere. No es necesario colocarla en un altar, ni tratarla con una solemnidad que la haga inaccesible para la vida cotidiana, pero sí con la reverencia sencilla que corresponde a algo que ha sido apartado de los usos ordinarios y entregado a un uso sagrado. La diferencia entre la sal bendita y la sal común no es química, es espiritual. Es la misma diferencia que hay entre el agua del grifo y el agua bendita, entre el pan de la panadería y el pan que ha pasado por las manos del sacerdote en la misa. El elemento es el mismo, pero sobre uno ha actuado la autoridad de la Iglesia en nombre de Cristo, y esa acción cambia su naturaleza espiritual, aunque su naturaleza química permanezca intacta. Eso es lo que significa ser sacramental. Y eso es exactamente lo que hace que colocar sal bendita en las tres partes del hogar sea un gesto completamente diferente a colocar sal común, porque en la sal bendita está la gracia de Dios actuando a través de un elemento material, y esa gracia es la que cierra las puertas que de otro modo quedarían abiertas. Pero hay hogares que necesitan esta protección con más urgencia que otros. Hogares donde las señales de que algo no está bien llevan tiempo haciéndose visibles aunque nadie haya sabido leerlas como lo que son. Y Santa Teresa de Jesús, que conocía esas señales porque las había visto en las casas que fundaba y en las almas que dirigía, las describió con una precisión que va a hacer que muchas personas que están escuchando esto ahora reconozcan su propio hogar. Santa Teresa de Jesús tenía un don que sus contemporáneos reconocían con admiración y con cierto temor respetuoso: el discernimiento. La capacidad de leer lo que estaba ocurriendo en el interior de una persona o de un espacio con una claridad que iba más allá del análisis racional. No era magia ni adivinación. Era el fruto de años de oración profunda, de una atención sostenida a los movimientos del espíritu que la había vuelto sensible a realidades que los ojos ordinarios no perciben. Y ese discernimiento lo aplicaba también a los hogares. Cuando visitaba una casa, cuando entraba a un convento en formación, cuando recibía a alguien que venía a hablarle de su vida, Santa Teresa de Jesús prestaba atención a señales que hoy casi nadie ha aprendido a leer. Señales que ella describió con una precisión que permite reconocerlas incluso siglos después,
incluso en hogares que tienen formas que Santa Teresa de Jesús nunca imaginó, pero que tienen las mismas grietas espirituales que ella aprendió a identificar. La primera señal es la dificultad persistente para la oración en el hogar. No la dificultad ocasional que todos conocen, esos días en que la mente divaga y el corazón está seco y la oración cuesta más que de costumbre. Eso es normal, y Santa Teresa de Jesús lo describió con mucha honestidad en su propia vida. La señal de la que hablaba es algo diferente, una resistencia sistemática, una sensación de que en ese espacio particular la oración no sube, no llega, no conecta, como si hubiera algo en el ambiente que la aplastara antes de que pudiera tomar vuelo. Personas que oran sin dificultad fuera de su casa, pero que en ella sienten que la oración les pesa de una manera que no saben explicar. La segunda señal es la discordia sin causa visible, las peleas que estallan de la nada entre personas que se aman, las conversaciones que empiezan bien y terminan en un conflicto que nadie sabe cómo se generó, una tensión en el ambiente que todos los miembros de la familia perciben, pero que nadie puede atribuir a nada concreto. Santa Teresa de Jesús sabía que el enemigo trabaja especialmente en las relaciones, que si puede introducir discordia entre personas que se aman, ha logrado algo que ningún ataque directo le habría dado. Ha convertido a los miembros de la familia en obstáculos los unos para los otros en lugar de ser apoyo. La tercera señal son los sueños perturbadores recurrentes, no las pesadillas ordinarias que el estrés o la preocupación generan, sino una cualidad específica en ciertos sueños que los han tenido reconocen inmediatamente, una densidad, una presencia, una sensación al despertar de que lo que ocurrió en ese sueño no fue solo producto de la propia mente, sino algo que vino de afuera. Los niños son especialmente sensibles a esto. Niños que no quieren dormir solos, que se despiertan con una angustia que no saben nombrar, que describen con la honestidad sin filtro de la infancia cosas que han visto en sus cuartos que los adultos prefieren no tomar en serio. La cuarta señal es la sensación de presencia en espacios específicos de la casa, no en toda la casa de manera uniforme, en lugares concretos. Un rincón de la sala que siempre se siente más frío que el resto. Un pasillo por el que nadie quiere pasar solo de noche sin saber exactamente por qué. Una habitación que todos evitan sin haberlo acordado explícitamente. Santa Teresa de Jesús conocía estas concentraciones espaciales de presencia maligna y sabía que no son ilusiones ni supersticiones. Son señales de que en ese punto particular del hogar hay algo que necesita ser enfrentado con los instrumentos adecuados. La quinta señal es el agotamiento espiritual inexplicable. Una fatiga que no responde al descanso físico, que no tiene causa médica identificable, que se manifiesta especialmente como una incapacidad de sostener la vida espiritual con la misma facilidad que se tenía antes. Una sensación de que algo drena la energía interior de manera continua, como una corriente que corre debajo de la superficie y que no se ve, pero que se siente. Santa Teresa de Jesús la llamaba con una imagen que cualquiera puede entender. El alma como una vela que alguien está apagando desde afuera cada vez que consigue encenderse. La sexta señal son los objetos de otras tradiciones espirituales en el hogar. No siempre traídos con mala intención, a veces regalados por personas bien queridas que no comparten la misma fe, a veces comprados en un viaje sin pensar mucho en su significado. Figuras, amuletos, símbolos que pertenecen a sistemas espirituales que no son el cristiano y que colocados en el hogar junto a las imágenes sagradas crean una confusión espiritual que Santa Teresa de Jesús habría reconocido inmediatamente, no porque esos objetos tengan un poder automáticamente destructor, sino porque su presencia indica que el hogar no ha tomado una posición clara, que el espacio está dividido entre señores y un espacio dividido entre señores no puede ser custodiado completamente por ninguno de ellos. La séptima señal es la más sutil y la más importante.
es la pérdida gradual de la paz, no de la alegría, que puede sobrevivir a circunstancias muy difíciles cuando la fe es sólida, sino de esa paz profunda que Santa Teresa de Jesús describía como una de las marcas más seguras de la presencia de Dios en un alma y en un espacio. Una paz que no depende de que todo vaya bien, sino que coexiste con las dificultades sin ser destruida por ellas. Cuando esa paz desaparece de un hogar, cuando los que viven en él ya no recuerdan cuándo fue la última vez que se sintieron en paz dentro de esas paredes, Santa Teresa de Jesús diría que ese hogar necesita atención urgente, no mañana. Ahora, ¿reconoces alguna de estas señales en tu hogar? La respuesta a esa pregunta es el comienzo del camino de vuelta, porque Santa Teresa de Jesús no describió estas señales para generar pánico, sino para que quienes las reconocieran supieran exactamente qué hacer. Y lo que hay que hacer tiene un orden, una precisión, una belleza que es propia de la Iglesia cuando actúa con toda su autoridad sacramental sobre la realidad concreta de una familia. Ese orden es lo que viene ahora. Ha llegado el momento de cerrar el loop que quedó abierto desde el principio de este camino. La pregunta que se plantó al comienzo, la que el viewer lleva consigo desde que empezó a escuchar, era esta: ¿qué saben las mujeres santas que tú no te han enseñado? La respuesta completa está en lo que vas a recibir ahora, no como teoría, como un rito concreto, paso a paso, que Santa Teresa de Jesús habría reconocido como suyo y que tú puedes realizar en tu hogar tan pronto como tengas la sal bendita en tus manos. El rito de protección del hogar con sal bendita no es un exorcismo. No requiere sacerdote para ser administrado. Es un sacramental que el fiel puede usar en su hogar con plena autoridad, porque la Iglesia lo ha depositado en manos de sus hijos, para que lo usen con fe en su vida cotidiana. Lo que sí requiere es intención, orden y oración. Estos tres elementos juntos son lo que convierten el gesto físico de colocar sal en un umbral en un acto espiritual con consecuencias reales sobre el espacio donde vive tu familia. Antes de comenzar, prepara lo que vas a necesitar: el frasco de sal bendita que pediste a tu sacerdote, un vaso pequeño con agua bendita, tu rosario si quieres llevarlo contigo durante el recorrido, y algo que Santa Teresa de Jesús habría considerado tan importante como cualquier objeto: una disposición interior de paz, no de miedo. Este rito se hace desde la confianza, no desde el pánico. Se hace como quien entra a su propia casa y declara con autoridad quién es el dueño, no como quien intenta desesperadamente cerrar una puerta que teme no poder cerrar. La fe que activa los sacramentales es la fe que sabe que Dios es más grande que cualquier cosa que pudiera enfrentarla. Esa certeza es el primer ingrediente. Comienza en la entrada principal del hogar. Detente ante el umbral. Sostén la sal bendita en tu mano derecha y el agua bendita en la izquierda. Cierra los ojos un momento y eleva el corazón a Dios con estas palabras o con las tuyas propias, que si vienen del corazón son igualmente válidas. Señor Jesucristo, en tu nombre y con la autoridad que tu Iglesia me ha dado como parte de tu pueblo, vengo a consagrar este hogar a tu protección. Que nada que no venga de ti tenga acceso a este espacio. Que tu paz reine en cada rincón. Que tus ángeles custodien cada umbral. Deposita entonces unos pocos granos de sal en el umbral de la puerta principal. Mientras lo haces, traza una cruz con tu pulgar sobre el dintel de la puerta. Rocía un poco de agua bendita sobre el umbral. Y di en voz alta, porque las palabras pronunciadas en voz alta tienen una solidez que las palabras interiores no siempre alcanzan. Este umbral pertenece a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde la puerta principal, recorre el espacio central del hogar, el lugar donde la familia se reúne. Camina con calma, sin prisa, con la misma atención con que Santa Teresa de Jesús
recorría las casas que iba a consagrar para sus comunidades. Coloca sal bendita en los 4 rincones de ese espacio, empezando por el rincón que queda a tu derecha según entras y siguiendo en el sentido de las agujas del reloj. En cada rincón, una pequeña cantidad de sal y una señal de la cruz trazada sobre la pared con el pulgar mojado en agua bendita. En cada rincón, una oración breve. Señor, que este espacio donde mi familia vive sea un espacio de tu paz. Cuando hayas completado los 4 rincones del espacio central, dirígete a los dormitorios, a cada uno. Si tienes hijos, entra al cuarto de cada hijo. Detente en el umbral de cada puerta. Coloca la sal en ese umbral interior. Traza la cruz sobre el marco. Rocía el agua bendita. Y di en voz alta, mirando el interior del cuarto, mirando la cama donde ese hijo va a dormir esta noche. Señor, custodia este descanso, que tus ángeles rodeen esta cama. Que nada que no venga de ti tenga acceso a los sueños de quien duerme aquí. Santa Teresa de Jesús añadiría un último gesto que sus hermanas carmelitas documentaron como parte de su práctica personal de protección de los espacios. Una vez completado el recorrido, volver a la entrada principal y cerrar el rito con la misma oración con que se abrió, pero ahora en tono de gratitud en lugar de petición. No pidiéndole a Dios que actúe, sino dándole gracias porque ya ha actuado. Porque la fe que activa los sacramentales es la fe que actúa como si la gracia ya hubiera sido concedida. Porque en la generosidad de Dios, cuando pedimos con fe lo que es bueno, ya ha sido concedida antes de que terminemos de pedirlo. Gracias, Señor, porque este hogar está bajo tu protección. Gracias porque tus ángeles custodian cada umbral. Gracias porque la sal que tu iglesia ha bendecido en tu nombre actúa en este espacio con la autoridad de tu gracia. Que tu paz sea la paz de esta casa. Hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el rito. Sencillo, concreto, al alcance de cualquier familia que tenga fe y que esté dispuesta a actuar con esa fe de manera visible y deliberada sobre el espacio donde vive. Santa Teresa de Jesús no complicaba lo que podía ser simple, pero tampoco simplificaba lo que requería seriedad. Y este rito requiere las 2 cosas: la sencillez de quien confía en Dios sin artificios y la seriedad de quien sabe que lo que está haciendo tiene consecuencias reales en el mundo espiritual que rodea e impregna el mundo visible donde su familia vive cada día. Tu hogar puede ser lo que Santa Teresa de Jesús quería que fueran los conventos que fundaba. Un lugar donde Dios es el dueño reconocido, donde sus instrumentos de gracia actúan sin obstáculos, donde la familia que vive dentro encuentra en esas paredes no solo cobijo físico, sino protección espiritual real. Eso es lo que la sal bendita, colocada con fe en las 3 partes que Santa Teresa de Jesús identificó, puede comenzar a construir en tu casa desde hoy. Has llegado hasta aquí porque algo en ti sabía que esto era para ti. No fue casualidad. Nunca lo es cuando una persona encuentra exactamente lo que lleva tiempo necesitando sin haber sabido ponerle nombre. Hoy has recibido algo que la Iglesia guarda desde sus primeros siglos y que Santa Teresa de Jesús vivió con una profundidad que pocas almas han alcanzado: la certeza de que tu hogar no tiene que estar desprotegido, de que hay instrumentos concretos, bendecidos por la Iglesia, respaldados por siglos de tradición y de experiencia espiritual, que pueden transformar el espacio donde vive tu familia en un lugar donde Dios es reconocido como dueño y donde el enemigo no encuentra la entrada que busca. Has aprendido por qué la sal bendita no es una superstición ni una costumbre vacía de contenido. Es un sacramental con poder real, reconocido por la Iglesia, usado por Santa Teresa de Jesús, con una convicción nacida de la experiencia directa. Has aprendido cuáles son las 3 partes del hogar que necesitan esta protección y por qué cada una de ellas representa un campo de batalla espiritual diferente.
el umbral que decide qué entra, el espacio común que concentra la vida de la familia, el dormitorio donde la guardia baja y donde la protección es más urgente. Has aprendido cómo pedir la sal bendita, cómo colocarla, qué decir mientras lo haces, y has recibido las 7 señales que Santa Teresa de Jesús identificó para reconocer un hogar que necesita atención espiritual urgente. Todo eso es tuyo ahora, nadie puede quitártelo. Hay una cosa más que Santa Teresa de Jesús querría que llevaras contigo al salir de aquí. No es una instrucción ni una advertencia. Es una certeza que ella misma vivió y que dejó escrita para que ninguna de sus hijas espirituales la olvidara. Dios es más grande que cualquier presencia que haya encontrado grietas en tu hogar. Más grande que cualquier señal que hayas reconocido en estas palabras. Más grande que cualquier noche difícil que hayas atravesado sin entender por qué. Dios es más grande y su gracia actúa a través de los instrumentos sencillos que su iglesia pone en tus manos. Solo necesitas usarlos con fe. Escribe ahora mismo en los comentarios estas palabras. Sal bendita en mi hogar. Es una declaración, una promesa que haces ante Dios de que vas a actuar, de que vas a proteger el espacio donde viven los tuyos con los instrumentos que la iglesia te ha dado. Escríbelo. Porque las palabras escritas con intención tienen peso y porque tu testimonio puede ser exactamente lo que otra mujer de fe necesita leer para tomar la decisión que lleva tiempo postergando. Y si todavía no estás suscrita a este canal, este es el momento de hacerlo. No el momento de pensarlo ni de decirte que lo harás después. Ahora, pulsa el botón de suscripción antes de que se cierre esta pantalla. Porque lo que Santa Teresa de Jesús dejó revelado sobre tu hogar, sobre tu alma, sobre las batallas espirituales que se libran en los espacios que amas, no termina aquí. Hay más, mucho más, y cada enseñanza que viene depende de haber recibido la anterior. No puedes permitirte perder ni una sola. Suscríbete ahora y asegúrate de que lo que viene llegue directamente a ti. Hay algo que las almas que han caminado más lejos en la fe saben y que al principio del camino no se entiende todavía. Que la protección espiritual no es el final del recorrido, es el comienzo. Es el suelo firme desde el que se puede crecer sin miedo, orar sin resistencia, amar sin que el enemigo encuentre la manera de convertir ese amor en un campo de batalla. Cuando el hogar está protegido, cuando el umbral está custodiado, cuando el espacio donde duermes y donde vives ha sido entregado a Dios con un gesto concreto y sacramental, algo cambia. No siempre de manera dramática ni inmediata, pero cambia. La oración vuelve a tener el sabor que tenía antes. La paz regresa a los rincones donde había dejado de estar. Los sueños descansan. Y hay en el ambiente de esa casa algo que los que la habitan no siempre saben nombrar, pero que sienten con claridad, que no están solos, que hay una presencia buena que custodia ese espacio, que Dios está en casa. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús quería para cada hogar cristiano. Eso es lo que tú puedes comenzar a construir desde hoy con unos pocos granos de sal bendita y una fe que no tiene que ser perfecta para ser real. Que Dios bendiga tu hogar. Que su paz reine en cada habitación, en cada umbral, en cada noche de descanso, en cada mañana que amanezca dentro de esas paredes. Y que Santa Teresa de Jesús, que conoció la batalla y conoció la victoria, interceda por ti y por los tuyos ante el Señor que lo puede todo. Hasta la próxima.